Señora, pero vamos a meternos nuevamente en lo que dejó el temporal, la tormenta. Mirá estas imágenes del cinturón verde. Es desolador, ¿no? Es desolador, la preocupación de los productores. Mirá lo que son estas imágenes. Y eso es lo que significa en pérdidas económicas, porque claro, es mucha mercadería que no se puede vender. En pérdidas económicas, en trabajo, en tanto esfuerzo que de golpe en una tormenta como la que tuvimos que enfrentar, te encontrás con este escenario. Mucha agua, en algunos casos granizo, bueno, las pérdidas que han sido en gran parte totales, pero vamos a pedirle más precisiones precisamente al titular del mercado de abasto, Ernesto Guevara. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, Ernesto. Las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Desolador lo que ha dejado el impacto de la tormenta. Sí, obviamente es una situación muy grave la que está pasando el cinturón por los efectos que ha ocasionado esta tormenta. Si bien estamos todavía en proceso de relevamiento de los daños, podemos decir que ha sido generalizada. Creo que la gente conoce más o menos que hay diferentes sectores de la producción hortícola distribuidos alrededor del cinturón de la ciudad y prácticamente todos han sido afectados, algunos con alguna menor incidencia, pero en general con daños de las características que vemos en las fotografías, ¿no? Ernesto, sobre todo, ¿qué se perdió ahí que veíamos en las imágenes? Bueno, lo que estamos viendo, ahí hay dos cosas importantes para destacar. Hay una pérdida prácticamente del 100% de todos los que son cultivos realizados a campo. Principalmente, bueno, hortalizas de hoja, algunas hortalizas de raíz, como puede ser remolacha, zapallitos, hortalizas de fruto, pero también hay una pérdida muy importante de estructuras de protección que los productores, como bien decía Pablo, han llevado a hacer inversiones importantes que se han perdido en invernaderos, en mallas antigranizo, que lamentablemente también se pueden haber dañado con la tormenta, y que bueno, y obviamente todo lo que estaba bajo su cobertura también han sido dañados. O sea, ahí tenemos productos quizás de mayor valor, como el caso de tomates, pimientos, y eso prácticamente no ha quedado nada de la producción local. ¿Y esto cómo se sustituye, Ernesto? Cuando ocurren este tipo de circunstancias, hay que salir a buscar desde otros mercados. Esto ya empieza a tener una complicación además de lo económico, del costo, ¿no? Bueno, obviamente, una situación es ver cómo sale el productor, que es el principal damnificado de esto, ¿no? Otra situación que tenemos que tener en cuenta también es qué pasa con esos productos que si no tomamos una medida pronta pueden estar deficientes en el mercado y deficientes para los consumidores. El mercado de abasto tiene un mecanismo ya establecido. En el mercado hay dos tipos de operadores, los productores del cinturón que tienen sus playas en el mercado y los puesteros que llamamos introductores. Los puesteros evidentemente son los que pueden complementar estos incorporando productos de otras zonas de producción. Se verá cómo se resuelve en función de los productos faltantes y la disponibilidad en otros cinturones. Posiblemente desde cinturones de Mendoza, posiblemente de provincia de Buenos Aires, La Plata, serán reincorporando esos productos. Ernesto, bueno, ahora tienes estas complicaciones por la tormenta. ¿Venía complicada la situación por la sequía también en el cinturón verde? Sí, había ciertas dificultades con algunos cultivos, principalmente hortalizas de hoja. El tema de lechuga estaba faltando muchísimo porque se complicaba por las altas temperaturas. Tengamos en cuenta que no es tanta la sequía propiamente dicha, porque los cultivos hortícolas todos son regados, pero de todas maneras la humedad ambiente y las altas temperaturas afectan muchísimo la calidad de estas hortalizas y prácticamente pierden su valor comercial muy rápidamente. Si bien había ya productores que estaban en proceso de recuperar esas pérdidas, esos faltantes de algunas hortalizas de hoja, con esta tormenta se han perdido nuevamente. Tengamos en cuenta que en la horticultura se suelen escalonar los cultivos. Podemos tener un lote que está en pleno proceso de cosecha, pero tenemos después los que se vienen encadonando para ser cosechados posteriormente. Estas pérdidas, como ven en las fotografías, han sido totales. Por lo tanto, vamos a tener
bastante tiempo hasta poder recuperar los cultivos y tenerlos disponibles en el mercado. Ernesto, vamos a dar una dimensión para que la gente también pueda comprenderlo. ¿Cuánto de los productos que se venden en el mercado de abastos se producen aquí en la región, en el Cinturón Verde? ¿Forman parte de nuestras quintas, de los lugares más cercanos? Si uno pudiera estimarlo. Bueno, eso habría que estimarlo, pero pasa que depende de una cuestión netamente estacional. Por ejemplo, en las hortalizas de hoja, que es el fuerte de nuestro cinturón, prácticamente, yo diría casi la totalidad, en las épocas de las que hay disponible, es provista por nuestro cinturón. En las épocas donde se pueden desarrollar cultivos, los que llamamos hortalizas de fruto, como les decía, tomate, pimiento, berenjena, que son netamente más de verano, ahí también depende de la proporción, no se cubre el 100%, una parte se produce en nuestro cinturón, otra parte la incorporan los introductores. Y después hay muchas productos que prácticamente no se producen en el cinturón, como el caso de la mayoría de las frutas. Tenemos algunos frutales, algunos durazneros, en épocas de épocas tempranas, que se están cosechando entre noviembre y diciembre, pero después la producción de frutas se introduce desde otras zonas. Lo mismo que las llamadas hortalizas pesadas, papa, batata, cebolla. Se produce algo de zanahoria, pero la mayor parte también se introducen de afuera. En resumidas cuentas, los principales productos de nuestro cinturón son las hortalizas de hoja y en épocas estivales algunas de estas hortalizas de fruto. Bueno, va a impactar naturalmente en los precios esta realidad. Sí, y ya hay una preocupación. Recién dábamos a conocer, Ernesto, la cuestión de la inflación, ¿no? Por encima de los 6 puntos. ¿Qué está pasando? ¿Y los alimentos? Bueno, los alimentos ni hablar. Pero ¿qué está pasando con la fruta y la verdura también? Porque hay cuestiones que son estacionales. Vos decís, bueno, espero, el pimiento se te va, no sé, 1.500 pesos, espero que baje de nuevo a 400. Pero más allá de lo estacional, ¿está habiendo un incremento importante en lo que tiene que ver con frutas y verduras? Bueno, evidentemente el efecto estacional es realmente determinante en el precio de frutas y hortalizas, como lo es en alimentos. Pero también hay un componente que acompaña este proceso inflacionario, porque toda esta producción también tiene costos de producción, costos de traslado, costos, digamos, de comercialización en algunos casos, dependiendo de cuáles sean las cadenas, y eso va acompañado del proceso inflacionario. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, productos que veníamos hablando hasta hace 10 días, como el caso de papa, que había vuelto a aumentar otra vez, la semana pasada volvió a bajar a los precios anteriores de los que veníamos discutiendo. Entonces, siempre es muy particular este sector, con las posibilidades de que alimentos o productos que se incrementa su valor también bajan, a veces volviendo a situaciones anteriores. Ese efecto sí o sí tiene otros factores que no son solamente inflacionarios, justamente los estacionales, muchas veces la disponibilidad de oferta en función de algunas cuestiones climáticas. Nosotros, en principio, esta tormenta ha sido bastante localizada, no tenemos información de que esto haya sido generalizado en cinturones de la provincia o cinturones cercanos, o sea que probablemente no haya un incremento a nivel regional de estos valores. Sí, nosotros, lamentablemente, localmente tendríamos que ver cómo se comportan los precios en este sentido, pero bueno, es muy dinámico realmente el tema de precios en frutas y hortalizas. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Vamos a estar atentos. A mí me costó la fruta verano. Estaba... Notaste así como un... Sí. Bueno, pero, números elevados. Sí. Pero Pablo, convengamos que, por ejemplo, a ver, tomemos algunos productos. Yo recuerdo en noviembre con precios de las uvas que realmente llamaban la atención, arriba de los 1.200, 1.300 pesos el kilo. Y hoy perfectamente uvas de mejor calidad que aquella se pueden conseguir entre 500 y 600 pesos. Esas bajas no ocurren en ningún alimento. Estamos hablando de valores que pasan al 30-40% de su valor en 2 meses, en 3 meses. Por tomar un ejemplo, ¿no?
Bueno, hay que aprovechar la uva ahora y el durazno, que bajó también un El poquito. durazno bajó un poco. En un momento. Bueno, como Sí. siempre lo decimos, hay un aliado estratégico que es el verdulero. Nuestro verdulero del barrio Que nos sabe vaya qué pasando pasa. el dato, claro. Y sí, sabe qué pasa en el mercado, sabe qué pasa con los Claro. precios, qué es el producto que está por entrar más barato de oferta. Bueno, me parece que es Hagámonos fundamental. amigos del verdulero. Sí, aprovechamos. Hagámonos amigos saludamos. del En mi caso, verdulero. las Messi de Calle Brasil. Ahí está, entonces te van Brasil, contando bueno. ellas. Ellas me van pasando el dato. Las Messi van- bueno. Son Sí. unas genias. Gracias, Ernesto. Gracias, Gracias Ernesto. a Abrazo grande. Bueno, la realidad del mercado de abasto y Ahí lo vamos. que ha sido el impacto realmente de la tormenta que ha generado daños gravísimos en el cinturón verde.